Muy buenos días todos. Hoy es nuestro último día aquí en la isla de Vancouver y vamos a estar paseando por la ciudad de Victoria. Primero que nada, hemos venido a los jardines Butchart a ver flores y plantas de todo el mundo y a tomar té también. Así es. Este es un jardín que fue comenzado hace ya más de 100 años por un tal Butchart. Y acá la propiedad tiene 56 hectáreas, de las cuales 25 hectáreas de jardines, de flores. En mi vida he visto la cantidad de flores que hay acá. Es algo impresionante realmente. Y no son solo flores así nomás, sino que son jardines diseñados. Está el jardín italiano, jardín japonés, de todo tipo de jardines hay. Así que los vamos a ir llevando de a poco para que vayan conociendo. Y también les menciono el precio para que tengan una idea. No es barato. No es barato. Son $35.49 por persona. Exacto. Pero te dejan salir y entrar del jardín todo el día, así que uno puede venir y pasar el día entero acá paseando. También tienen casas de té, cafeterías, restaurantes. Es una mini ciudad esto aquí adentro. Y bien lindo. Sí. Y es bien visitado, hay mucho turismo, mucha gente. Hemos visto en el estacionamiento vehículos de Oregón, Washington, Alberta, de todo este sector de América del Norte. Y eso que llegamos temprano y ya se ha llenado el estacionamiento. Una parte ya estaba llena, así que vamos a dar una vueltita entonces y van a ver flores hasta aburrirse acá. Entonces, el primer jardín que estamos visitando es el que se llama el Jardín Hundido. Está abajo, Sunken Garden. Y es aquí donde han construido este jardín, que ahora uno lo ve desde aquí arriba y es difícil de creer que esto algún día puede haber sido un quarry, ¿no? Donde se extraen piedras y esas cosas, ¿vieron? Y sí, hay un ejército de gente aquí trabajando para mantener esto porque... No se ve un yuyito, ¿vieron? Está todo manicurado, pero no solo manicurado, a la perfección. Deben de tener cientos de jardineros trabajando acá tienen que tener gente, pero que no paran en todo el día porque... Y bueno, lo que ayuda mucho es que esta zona es bien lluviosa. Y aparte de quizás el riego que usen aquí, tienen agua prácticamente casi todos los días, de sobra. Y las flores se ve que se dan, pero muy bien. Bueno, entonces ahora estamos en el jardín japonés, recién acabamos de entrar. Miren, cada tanto hay uno de estos recipientes, si se quiere, llenos de paraguas, para que la gente pueda utilizarlos en caso de que se largue a llover. Planeé un día completo casi para este lugar porque no es demasiado lo que hay para ver. Y bueno, las palabras no pueden describir realmente lo que uno ve acá, ¿no? Es algo increíble la cantidad y la variedad de flores y de plantas y de árboles, de las especies más variadas que uno se puede imaginar. Es una belleza y recomendable. Llegó el té, pedimos
3 distintas variedades. Yo, lemongrass y ginger, que vendría a ser como un limón y jengibre. Mi papá, bien tradicional. Earl Grey. Earl Grey. Para mí, 100 años. 100 años. Ya, tienen Sí. un té especial para celebrar los 100 años de este parque, de este jardín, y Samuel pidió ese. Nuestro primer plato es un postre, le llaman un trifle. No sé si hay traducción para eso ¿Un al trifle? español, ¿no? No sé. Es ¿Qué como será? una torta esponjosa de vainilla y tiene custard, que es como una crema pastelera, ¿no? Más o menos, sí. Y crema chantilly encima y frambuesas. Probándolo. Bien rico. Sí. Muy rica está. Un saborcito bien particular, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? No sabemos. Yo voy a empezar con el sausage roll, un pan con una salchicha en el medio. Pero vos tenés tu plato, ¿eh? Este es nuestro. Me robé uno. Ups. Se afanó uno. Ups. Ya empezamos Ya agarré mal, el ¿eh? mío. Ya empezamos mal, ¿eh? Le metió la mano al... Esta es para Samuel y para mí. Y la otra es para ella, porque no entra todo en una, ¿no es cierto? Ya. Pero son todas porciones individuales y todas iguales para cada uno tenga la misma cantidad. Hay que empezar de abajo hacia arriba, Con lo salado primero. escalando la torre, ¿vieron? Todo lo saladito está aquí, después vamos a los escones y después a los dulces. ¿Cómo está eso? Ese pan con salchicha, bien rico. Sí. Y lo hornean acá. Una salchicha envuelta con un pancito medio dulzón. Hay todo tipo de sandwichitos con salmón, Con quiche. con pepino, con pollo y curry. Probando el quiche. Tiene un gustito como a nuez moscada, ¿no? ¿Verdad? Hemos terminado el recorrido. Un poquito de información. Ok, en este lugar hemos averiguado, tienen 70 jardineros a tiempo completo. Plantan unas 350.000 diferentes plantas que van cambiando de acuerdo a las estaciones. O sea que a medida que algunas flores ya no son buenas para esa estación, se replanta con otro tipo de variedades. Este lugar lo visitan 1 millón de personas al año. $40 la entrada. Hagan la cuenta. Esta es una mina de oro, gente. Yo siempre estoy calculando, ¿vieron? El recorrido lo hicimos más o menos en ¿cuántas horas? ¿Dos? Creo que hora y media. Hora y media, pero fuimos Ya. bastante Rápido. rapidito porque Ya. queremos ir a la zona del centro Ya. a visitar un poco. O sea que una persona que venga con tiempo, despacito, haciéndolo, 3 horas. Yo diría que sí. Ya. Sí. Ok. Hay mucho para conocer. Sí, el almuerzo que tuvimos, almuerzo té, digamos, ¿no? Fue espectacular, bastante comida. No pudimos terminar todo, así No. que tenemos la bolsita con los postres. Sí. Sí, es un lugar súper recomendable, súper famoso aquí en Victoria. Hasta se puede entrar con perritos si usted quiere venir con alguna mascota, siempre y cuando recoja, limpie. Hay bebederos de agua para los perros. En fin, hemos pasado una hermosa mañana. ¿Y a dónde vamos ahora? Ahora al centro. Nos vamos al Downtown centro. Victoria. Centro. A ver los lindos edificios del centro, que es otra belleza que tiene esta ciudad. Vamos. Vamos para allá, gente. Bueno, llegamos a Victoria y ahora estamos parados enfrente del hotel más famoso en toda la ciudad. Se llama The Empress, la Emperatriz. Estos son los típicos hoteles que fueron construidos en la década del 1800 y algo, y eran construidos por la compañía ferroviaria de Canadian Pacific. Son más o menos del mismo estilo, están en Banff, están en Quebec City,
están aquí, se los encuentra un poquito por todos lados a través de Canadá, ¿no es cierto? Y el estilo es medio chateau, como Chateau, castillito. sí, chateau francés, un tipo así, vieron los grandes hoteles de aquella época, de la gran época de los servicios ferroviarios canadienses, que fue eso prácticamente lo que llegó a hacer que este país pudiese desarrollarse, ¿no es cierto? A través del ferrocarril. El ferrocarril era la línea cuando todavía la aviación no había empezado y el país era tan grande y las rutas no estaban, entonces todo se desarrollaba a través del ferrocarril. Y bueno, fueron esas grandes empresas como Canadian Pacific, Canadian National, que después también llegaron a tener compañías aéreas como CP Air, que ya no está más, desapareció, pero ellos fueron los que construyeron toda esta, era una red de hoteles a lo largo de todo el país. Y bueno, era donde la parte aristocrática europea o del país o del turismo que venía a visitar este país se hospedaban en esos lugares, ¿no es cierto? Así que sí, este es uno de los tantos que se construyeron. No, por supuesto, hoy en día ya no se construyen más de este estilo, pero ha quedado como monumentos, digamos, increíbles, ¿no? Y una belleza, sí. Esta ciudad, miren, aquí hay flores por donde uno mire. Pocas ciudades he visto en mi vida que puedan haber sido tan floridas como esta. Bueno, el clima ayuda mucho, porque acá no nieva en invierno, acá es un clima benigno. Sí, ahí tienen una idea más o menos de qué se trata. Bueno, esa fue una muy linda sorpresa. Acabamos de visitar el edificio del Parlamento aquí en la provincia de Columbia Británica. No sabíamos que era gratis y que está abierto a turistas y que ni siquiera necesitas un guía. Puedes entrar y visitar Solo. Autoguiado. Autoguiado. Lo único que sí, que para entrar hay un security check, como en los aeropuertos antes de subir al avión. Sí. Hay que sacarse el cinturón, vaciar los bolsillos, en fin, pasan por la máquina de rayos X, todo eso. El edificio ahora lo estamos mirando del lado de atrás y es un edificio masivo, miren, está construido en la parte de abajo, es todo granito gris. Según parece y hemos podido investigar, empezó la obra en el año 1893 y se terminó en 1897 y me hacía gracia a mí porque el costo total de construir esta mole fueron de $2 millones en aquella época. Hoy con $2 millones en Toronto o aquí en Victoria uno compra Una casa. una casita, ¿vieron? Pero sí, y también llamó mucho la atención que adentro están todos los vitrales, está todo escrito en latín. Otra cosa que llamó mucho la atención es que en la rotunda está lleno de placas recordatorias a los caídos por la patria en los diferentes conflictos bélicos en los que se vio involucrada Canadá. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, conflicto en Corea, Afganistán. Parte de adelante la están renovando, o sea, todo lo que es el acceso, la calle de acceso. El edificio en sí está mantenido, pero en un estado perfecto de mantenimiento. Miren, parece que no hubiese pasado un día. Está todo, pero manicurado, y las típicas cúpulas esas de cobre, ¿vieron? Que se ponen todas verdes, medias patinadas, así, una cosa, la pucha, impresiona esto. Es una joya de la arquitectura para mí, ¿no?
Bueno, gente, hemos terminado de cenar. Nuestra última noche en la isla de Vancouver. Mañana ya volamos de regreso a Toronto. Han sido 2 semanas de paso agitadito. Hemos visitado prácticamente toda la isla, del sur al norte. Una isla que tiene unos 460 kilómetros de largo. Así que hemos estado en casi todas las localidades, todos los lugares más importantes. Nos faltó Tofino. A Vancouver tampoco nos vamos a ir porque no nos da el tiempo. No. Eso queda pendiente para otro futuro. Futuro. Sí, hoy hemos cenado ya, estamos extrañando a nuestro Tobo, lo extraño un montón. Él quedó con mi esposa y con mi hija, y mi otra hija también lo va a visitar todo el tiempo. Sí, eso ha sido el paseo por la isla de Vancouver, en la provincia de British Columbia, la Columbia Británica. ¿Algo más? Bueno, Samuel quería que vayamos alrededor de la mesa y cada persona va a compartir su experiencia favorita o su destino favorito acá en la isla, ¿no? Sí. A mí, si tuviera que elegir un lugar donde quedarme, donde instalarme aquí, tal vez elegiría el primer destino donde estuvimos, que fue Mount Washington, el lugar de esquí, el resort de esquí. Ahí había lindos lugarcitos, había unas cabañitas muy pintorescas, muy lindo, y lo bueno es que hay nieve en el invierno. O sea que mientras que aquí llueve como loco, allá nieva. Y si yo tengo que elegir un lugar donde vivir, prefiero 1000 veces que caiga nieve y que no llueva todo el tiempo, porque con la lluvia uno medio como que sí o sí te empapa y es poco lo que se puede hacer afuera. Ahora, mientras está nevando, uno puede funcionar afuera. Sí. Venís, te sacudís un poco antes de entrar a tu casa y la nieve como que no se te derrite encima, ¿no? Así que preferiría, si fuese a vivir en este lugar, un lugar así como Mount Washington, que está en altura, que está en montaña y que el invierno caen como más de 2 metros de nieve, dijeron que cae ahí, ¿no? Sí. Ese sería el lugar que más me llamó la atención. Ok, a mí los 2 lugares que me gustaron mucho, hablando de parques nacionales o provinciales, fue cuando fuimos a Cathedral Grove a ver esos árboles antiguos. Ah, los milenarios. Los árboles milenarios, y también el otro parque en Elk Falls, que también tenía otro bosque milenario. Campo River. Las Ya. cascadas. Ya, esos 2 lugares me gustaron. Y de pueblitos me gustó Port Alice, porque era chiquito, un lugar bien tranquilo, como en una colina y con vistas de un inlet, como un fjord, una entrada de Sí, agua del una mar, pero entrada. rodeado por montañas. Muy lindo, muy pintoresco. Sí. Así que esos fueron mis lugares favoritos. Samuel, tu favorito. Mi favorito, Cold River. A él le gusta Gold River porque Le gusta su pueblo. es su pueblo, donde él vivió casi toda su juventud, ¿no es cierto? Y sí, bueno, ese fue el viaje. Esperamos que hayan disfrutado estas 2 semanas viajando por la isla de Vancouver. Sí. Mañana ya regresamos a casa y nos estamos viendo pronto. ¡Tarala! Chao. ¡Salute! Salute.